Bien, hermanos, el Señor les bendiga. Muy buenos días, buenas tardes. Ya estamos casi a punto de que sean las 12 de la tarde. Estamos contentos de poder seguir predicando la palabra. El Señor nos visita, nos auxilia, está con nosotros y está con ustedes. Y es un honor, es un verdadero privilegio, en serio lo digo, poder ser su siervo, poder servirle, poder predicar la palabra y que ustedes, ¿verdad?, puedan recibirla. Bajo cualquier circunstancia, ya sea en vivo, ya sea a distancia, pero el Señor es bueno con nosotros y ha sido bastante benévolo y ha mostrado sus misericordias y su favor para nosotros. No solamente para la iglesia, sino que ha sido muy bueno con el mundo, con la creación. Y el Señor tiene algo muy bueno para nosotros como parte de esa creación. Vemos que muchas cosas se están rehabilitando, muchas cosas se están regenerando en la naturaleza. Vemos que algunas cosas como la capa del ozono, bueno, eso dicen los científicos, ¿verdad? Eso dicen aquellos que conocen, que se está regenerando esa capa. Aquellos agujeros que hay, literalmente se están cerrando. Y eso es muy bueno. No son noticias viejas, no son noticias que no nos importen, al contrario. Vemos que algunos lugares donde nunca se acercaban los peces ya están por ahí llegando a visitar los lugares porque ya no hay humanos, ¿no? Así es de que muchas gracias a Dios por todo eso, porque Dios tiene el control, porque hay propósito también en medio de todo esto. Yo sé que difícilmente puede pensar en esto las personas que están padeciéndolo, las personas que están sufriendo la ausencia de algún familiar, pero créanme que hay propósito en medio de lo que estamos pasando. Dios con nosotros, Dios con ustedes. Bien, hermanos, ya estamos a punto de iniciar este mensaje, este día, domingo. Estamos contentos, estamos agradecidos de que usted pueda estar conectado, de que usted pueda recibir la palabra. Bien, el día de hoy, el tema del mensaje de este domingo es el ay. Así lo escuchó bien. El ay de las ciudades, o ay de la ciudad que rechaza el mensaje de Cristo. Y a lo mejor nosotros pudiéramos pensar, las personas rechazan a los predicadores, las personas rechazan a los evangelistas, muchas personas les rechazan, pero hermanos, al rechazar directamente al evangelista, la palabra que trae de Cristo, directamente están rechazando el mensaje de Cristo. Si usted está predicando la palabra y si la persona rechaza la palabra, directamente está rechazando a Cristo. Esto no se trata de religión. Esto se trata del mensaje de la palabra del Dios único y del Dios verdadero. Bueno, sin más preámbulos, yo quiero hacer una oración para que el Señor unja nuestros labios, para que el Señor pueda poner la palabra adecuada, ¿verdad? Ya de antemano lo ha hecho, de antemano nos habla, de antemano nos indica como nuestro jefe qué es lo que habremos de hablar, qué es lo que habremos de decir, aunque en nuestros labios, aunque en nuestra mente quizás no haya mucho, bueno, Él pone por parte de su espíritu y por parte de su palabra para que nosotros digamos lo que Él quiere que digamos. Y nosotros pues queremos ser obedientes a la palabra y al mensaje de Cristo. Así es de que vamos a estar orando. Voy a orar para que iniciemos este culto, este servicio. Nos hacen falta instrumentos, nos hacen falta personas que estén adorando aquí con nosotros, pero ya muy pronto, hermanos. Ya muy pronto las autoridades han dicho, recomendado que a partir del 15 de junio quizás podamos volver a la nueva normalidad en cuanto a muchas cosas, muchas actividades como la iglesia. Entonces también recibimos un mensaje por parte de nuestro obispo, por parte de nuestra conferencia general, donde pues vamos a ser prudentes y vamos a volver poco a poco con las medidas necesarias y justas y prudentes. Así es de que no desespere, solamente faltan
escasos 15, 20 días para que podamos por lo menos tener servicios ya en el templo con todas las medidas. Así es de que prepare su corazón, prepárese para esos días, pero sobre todo prepárese para el día del Señor, prepárese para cuando el Señor venga por su iglesia y venga por nosotros, y va a ser algo más alentador, va a ser algo más favorecedor cuando Él venga por nosotros. Imagínense, ya estamos deseando estar entre la gente, comunión. Imagínense cómo será cuando estemos entre sus brazos, en los brazos de Cristo, y que podamos convivir con los demás santos. Yo puedo imaginar que va a ser algo grandísimo, precioso. Bueno, vamos a orar, vamos a orar. Padre bendito, gracias en esta mañana, Señor. Gracias por el gozo que nos das, gracias por el ánimo, gracias por la palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por los siervos que están transmitiendo, que están haciendo su mejor esfuerzo, Señor, para que tu palabra sea difundida y pueda correr por el mundo, Señor. Gracias, gracias por los elementos que nos permites, gracias por los privilegios que nos das, gracias, Señor, por los medios, gracias por todo lo que tú pones a nuestro alcance para poder, Señor, llevar la palabra. Señor, creemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor, y yo sé que va a ser efectos positivos, como siempre lo hace, en cada persona que esté escuchando, en cada persona que esté meditando y reflexionando en ella. Te ruego que tu siervo, Señor, pueda decir palabras justas, palabras propias, para que el pueblo, Señor, pueda reflexionar y pueda crecer en ella. Te ruego, te seguimos rogando y pidiendo, Señor, por aquellos que están dolidos, que están enfermos, que están padeciendo la ausencia, Señor, de algunos elementos familiares, por aquellos que están padeciendo, Señor, por el alimento necesario. Te ruego, Señor, que tú lleves el pan a la mesa, que tú pongas los medios, Señor, en el gobierno también, Señor, como sabemos que lo está haciendo de una manera u otra, llevando algo de despensa a los más marginados y necesitados. Te doy gracias, Señor, por todo lo que haces y por todo lo que harás en tu pueblo. En el nombre poderoso de Cristo esperamos, Señor, pronto verte. Gracias te damos. Amén y amén. Les decía al principio y en el mensaje escrito que puse por ahí, el tema, ¡ay de las ciudades que rechazan el mensaje de Cristo! Y hoy, hermanos, estamos a punto de iniciar en Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Así es de que usted vaya pronto a su Biblia, tenga en mano su Biblia, tenga en mano algún cuadernillo, tenga en mano algún lápiz o alguna pluma, y me gustaría que haga escritos. Y si usted quiere hacer comentarios a través de la red, puede hacerlo. Comparta al final, si usted cree prudente, comparta este mensaje en sus redes sociales. Sabemos que está llegando a personas que ni imaginábamos. Lo sabemos, nos han hecho llegar algunos comentarios y estamos muy contentos de que la palabra siga corriendo. Bien. Vamos a iniciar. Capítulo 11 de Mateo. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, cuando Jesús, esto lo leo para que nos contextualicemos, pero el mensaje realmente inicia a partir del versículo 11. Leo a partir del 11:1. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel. Estamos hablando de Juan el Bautista, no del apóstol. Y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Les respondió Jesús, vayan y cuéntale a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan
y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Mientras se iban los discípulos de Juan el Bautista, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Porque todos los profetas y la ley que profetizaron hasta Juan, y si quieren aceptar mi palabra, escuchen, si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. Y luego el Señor hace una pregunta: ¿con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños. Es donde empezamos nuestro mensaje. Fíjese lo que dice la palabra. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños sentados en las plazas que gritan a los demás: tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, que come y bebe, y dicen: este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Y aquí es donde empiezan los ayes, hermanos. Los ayes de dolor por las ciudades. Las ciudades que rechazan, las ciudades duras, las ciudades con grandes privilegios, pero que rechazan el mensaje de Cristo. Versículo 20. Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Fíjese, el Señor está comparando tanto las ciudades de Corazín, Betsaida y ahora Capernaum con la propia ciudad de perdición antigua de Sodoma y de Gomorra. Ciudades que fueron consumidas, hermanos, por el propio fuego abrasador de Jehová, por el pecado, pero sobre todo porque no se arrepintieron, porque no reconocieron las ofensas hacia Dios y hacia los siervos que estaban radicando en esa ciudad. Así es de que cuidado con esos ayes, cuidado con las ciudades que no se arrepienten. Cuidado con los individuos que no se arrepienten de su maldad y de su pecado. Hemos leído hasta ahorita el relato. Cristo, hermanos, estaba predicando por las aldeas, por los lugares, como siempre lo estaba haciendo, caminando y predicando el evangelio, sanando y haciendo milagros, teniendo compasión de las personas más vulnerables, teniendo compasión de las personas enfermas del
alma, obviamente, del corazón, pero también enfermas de sus cuerpos. Así es de que el Señor estaba haciendo milagros en esta ciudad de Corazín y estaba predicando con todo en la ciudad de Corazín y en la ciudad de Betsaida. Ciudades prominentes, ciudades grandes, ciudades importantes, muy importantes. De hecho, eran megaciudades para aquellos tiempos. Ciudades muy importantes. Quizá como la ciudad de Tijuana, ¿verdad? Ciudad grande, una ciudad muy importante, una ciudad fronteriza, una ciudad donde hay mucha facilidad para comercializar, mucha facilidad para lograr un empleo. Lugares privilegiados. Yo podría decir que Tijuana, la ciudad fronteriza, es un lugar bastante privilegiado en muchos sentidos. Pero la cosa es que escucharon el mensaje de Cristo. Fíjese qué privilegio escuchar el mensaje vivo, de viva persona, por el propio Maestro, por el propio Señor Jesús. Escucharlo, pero qué terrible es rechazarlo. Ellos rechazaron el mensaje de Cristo. Lo escucharon, pero no lo aceptaron. Es decir, rechazaron y no quisieron arrepentirse de todo lo que el Señor les estaba hablando en contra de la ciudad. El Señor, yo creo que estaba atribulado, yo creo que estaba dolido, yo creo que estaba, pudiéramos decir que afectado en el sentido del pecado tan grande que había en esas ciudades, pero también tanta predicación, tanta enseñanza por parte de Él y por parte de sus discípulos, y no quisieron arrepentirse, no entendieron, como lo decía el jueves pasado, una ciudad que no entendió nada, que escuchó, pero que no entendió, porque seguían en lo mismo. Y yo quiero aplicarlo, hermanos. Yo quisiera que aplicáramos este mensaje a nuestras vidas, que sea un mensaje sencillo, pero que podamos aplicarlo, ¿verdad? Lo que estamos viviendo en estos días, en su ciudad, en donde usted esté, en su familia. Tenemos que aplicarlo. Pero fíjese, la mayor impenitencia, el mayor pecado, el mayor dolor agravante en cuanto al mundo es, y yo creo que podríamos considerar que la mayor tontería, ¿verdad?, del mundo, o ese gran pecado del cual se condenan a las multitudes de una gran ciudad, yo creo que puede ser, ¿verdad?, escuchar el mensaje pero no aplicarlo, escuchar el mensaje pero no arrepentirse. Esa es la mayor tontería que puede pasar en una muchedumbre, o es la mayor tontería, la mayor impenitencia por parte de una ciudad tan predicada, de no querer hacer caso, de no querer arrepentirse. Esa es la mayor tontería, hermanos. Es la mayor tontería de una ciudad. Fueron intolerantes al evangelio. No les cayó bien. No pudieron digerirlo. Y miren que lo necesitaban. Miren que estaban necesitada esa ciudad, esas ciudades tan terribles. Cómo necesitaban de Cristo, cómo necesitaban. De hecho, milagros y sanidades más de lo común, más que a cualquier otra ciudad. Mensaje y sanidad y milagros, más que a cualquiera. Qué privilegio, ¿no? Pero no quisieron. No quisieron. Tanto la gran doctrina que predicaba Juan el Bautista, una doctrina de Cristo, ¿verdad? De salvación. Doctrina de salvación. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Preparando el camino de Cristo. Y más aún, el mensaje de Cristo mismo, el mensaje de los apóstoles que predicaron sobre el arrepentimiento. Versículo 17 lo dice. 11:17. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Es decir, predicamos la palabra y ustedes ni caso. Predicamos la palabra y ustedes ni caso. Tocamos la flauta y ustedes no cantaron, no bailaron.
Cantamos por los muertos, es decir, cantamos, pues sí, en las endechas que hacían por los muertos, y ustedes ni se inmutaron, ni siquiera lloraron. Esa era la intención, ¿verdad? De cantar por los muertos, de que la gente llorara. Era una costumbre. Predicamos la palabra, enseñamos la palabra, y la gente no hizo gran cosa. Rechazaron. No quisieron aceptar, hermanos, la invitación de Cristo. Les reprendía continuamente, les comparaba continuamente sobre sus pecados, trataba de inducirlos al arrepentimiento, pero al no querer hacerlo, les reprendió aún más por eso. Cristo les reprendió. No cabe duda, ¿verdad?, que la hermana gemela de la impenitencia es la incredulidad, hermanos. Es la hermanita gemela. Inmisericordias, impiadosos y por ende faltos de fe, incrédulos. Está muy relacionado. Y hoy por hoy podemos ver ciudades, hermanos, como esta gran ciudad. Apenas tenemos 4 años aquí. Quizás no conocemos todo, pero lo poquito que hemos notado, hermanos, es que es una ciudad que nos ha recibido bien en cuestión económica, en cuestión comercial, me refiero. Mucho trabajo, les decía. Bondadosa, con muchas bondades. Pero no han recibido la palabra. En esta ciudad tan grande, con casi 4 millones de habitantes, hermanos, y zonas conurbadas, la Iglesia Metodista Libre tiene solamente 2 iglesias. Dos iglesias. Pudiera decirse que una iglesia y una pequeña misión como esta. Punto de predicación. ¿No sería que esta gran ciudad debería de tener cientos de iglesias metodistas libres? Cientos. Miles de iglesias aquí. Algo está pasando. Pero bueno, no nos metemos en más camisa de 11 varas, ¿verdad? Una ciudad difícil, una ciudad cerrada. Cerrada. Es terrible. Había algo, hermanos, que agravaba. Había algo que agravaba aún más esa impenitencia, esa insensibilidad para el mensaje de Cristo. ¿Sabe qué era lo que estaba agravando? Eran las ciudades en las cuales Jesús había hecho más número de milagros. Y esto lo agravaba. Esto lo agravaba. Váyalo aplicando, Váyalo aplicando. Es que, hermano, al ver estas maravillas, usted al ver las maravillas que Cristo ha hecho en su vida, que ha hecho en las demás personas, en su familia, en la iglesia, en la vida de la ciudad, al ver usted todo esto que está haciendo, estas maravillas que Jesús obra, no solamente ellos debieron recibir su doctrina, no solamente usted debe de recibir la doctrina de Cristo al ver todas las maravillas, no, sino que usted debería, y yo deberíamos, obedecer su ley. Así de que aquí hay un gran agravante. Ciudades mega predicadas, si así lo podemos decir. Personas que ya han sido bastante aleccionadas, enseñadas, pero rechazan. Este es el agravante. Este es el agravante. Se menciona aquí, ¿verdad? Cristo está mencionando la ciudad de Corazín y está mencionando a la ciudad de Betsaida. En primer lugar, ¿verdad? En el capítulo 11, 21 y 22. Y cada una está recibiendo su ay. Ay de ti, Corazín. El propio Señor lo dice. Y no puedo imaginar ese ay. Ay de ti, Betsaida. Con un pesar, sabiendo lo que viene para estas ciudades. Sabiendo la catástrofe que viene para la ciudad que no recibe, que no obedece, que no se arrepiente, que no se vuelca a Cristo, que no se vuelve a Dios. Así es de que vienen estos primeros ayes para la ciudad.
Porque hermanos, Cristo vino a bendecir la ciudad. Cristo vino a traer beneficios, a beneficiarnos. Cristo trajo beneficios a las ciudades de Corazín y trajo beneficios a la ciudad de Betsaida. A llenarnos de beneficios. A eso vino. A eso vino. Pero si estos beneficios son rechazados, pues es normal, ¿verdad? Es muy normal que tengan estas ciudades sus ayes. Si su ciudad, hermano, hermana, rechaza el mensaje, rechaza a los mensajeros, es muy normal que sobrevengan ayes. Estamos viviendo, hermanos, en el mundo entero una serie de ayes. Empiezan los ayes. Empieza el ay. El ay por el mundo. El ay por las naciones. Y aún muchas personas no logran entender el propósito en todo esto. Y mire que no soy un fanático, No soy un fanático. Quizás yo puedo ignorar muchas cosas. Quizás yo puedo ignorar muchas cuestiones políticas. Quizás yo puedo ignorar muchas cuestiones científicas. Y no soy fanático. Yo no estoy diciendo que Dios envió directamente esta pandemia. Yo no lo estoy diciendo. Pero lo que sí estoy diciendo, hermanos, que es un ay. Es un cuidado. Es un, como dicen los jóvenes, es un aguas. Aguas. Cuidado. Watch out. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida. No solamente por la gravedad de sus pecados, la gravedad de su gran impenitencia, sino por la mayor fuerza con la que ellos condenaban. Porque eran ciudades que condenaban, hermanos. Se daban el lujo de condenar. Condenaban. Fíjese, Juan no comía viandas. Dice la palabra que se alimentaba solamente ¿de qué? De unos insectos, de unas langostas, de miel. Y le llamaban, porque no comía y porque no bebía vino, le llamaban está endemoniado. Fíjese, condenaban al siervo de Dios, al más grande de los profetas, según Cristo. Y no solamente a Juan el Bautista condenaban, sino que aquí dice la palabra que también condenaron a Jesús. De Jesús, bueno, Jesús sí comía viandas. Jesús sí bebía vino en proporción. ¿Y saben qué decían de él? Este es un comelón, este es un glotón y este es un borracho. De Cristo. De Cristo. ¿Y qué de los apóstoles? ¿Usted no se acuerda en Corintios y en otras cartas paulinas cómo Pablo continuamente tenía que estar defendiendo el ministerio, defendiendo su apostolado, su autoridad como apóstol? Y más que defender su apostolado, muchas veces, hermanos, al grado de quererlos matar, luchando por su vida en las cárceles. Y no cejaban, seguían predicando la palabra, seguían escribiendo desde la cárcel, seguían estando al pendiente de las iglesias. Era un buen superintendente. Pablo era un buen superintendente. Siempre al pendiente de la iglesia, siempre al pendiente de los pastores. Acuérdense de Timoteo, cómo los recomendaba, cómo le hablaba. Bueno, la gente condenaba. Era una ciudad sucia, era una ciudad vana, era una ciudad con mucho pecado. No recibían el evangelio de Cristo, lo rechazaban. Era una ciudad donde había muchos milagros, mucha sanidad por la misericordia de Cristo, pero condenaban. Condenaban. Díganme si no estaremos en algo similar en estos tiempos, en esta ciudad. En nuestras ciudades. Yo he aprendido a amar Tijuana. Soy de Ensenada. He aprendido a amar Tecate, que es donde he estado prácticamente
7 años. He aprendido a amar estos 4 años a Tijuana y a su gente, las bondades que hay, los privilegios que hay. Pero no por amarles podemos dejar de ver el pecado tan terrible que hay y la maldad tan terrible, hermanos. Y todavía es una ciudad que condena a sus siervos, que condena al mismo Cristo con su rechazo. Cuidado, Cuidado, porque vienen más ayes. Con nada están conformes. Sí, porque como y bebo, soy un borracho y un comelón. Sí, porque no bebo y como, estoy endemoniado. Con nada están conformes. ¿Cómo se sentiría el propio Cristo, no? Por eso es que dice esos lamentos. El Señor está lamentando. El Señor está con ese terrible ay, porque sabe lo que viene. Y Dios nos da esa gracia, nos da su palabra. Y aquí está escrito todo, hermanos. Aquí está escrito todo lo que habrá de venir. Y yo no les miento. Y la palabra menos. Aquí está. Aquí está la palabra. Y no es adivinación. Es revelación de Dios. Para su gente, para su pueblo, para el mundo. Aquí está todo. Aquí están las noticias. Aquí están las noticias de la historia pasada. Aquí está el presente. Y también están las noticias que vienen en el futuro. Tiene esta capacidad el Señor de darnos a través de la palabra puras noticias para prevenirnos. Está gritando por los 4 puntos cardinales el Señor a través de los mensajeros, a través de los evangelistas, a través de su palabra propia leída. Está gritando, está alzando la voz, porque vienen ayes de dolor y la gente no quiere entender. Bien. Les decía, ya casi terminamos. Estas ciudades, por lo menos estas 2 ciudades de Corazín y Betsaida, eran ciudades muy ricas, hermanos. Eran ciudades populosas y después de ser ciudades pequeñas, pues logran darle el nombre de ciudad. ¿Sí? Ya les dan el nombre de ciudad. Pero cosa curiosa, después, esto es profético, después esas 2 ciudades, hermanos, parece ser que viene el caos, viene, no sé si a través de las guerras, no sé si el comercio cayó, pero lo que sí sé, hermanos, es que la palabra menciona que después de esto, de ser una gran ciudad populosa, con muchos beneficios y privilegios, se cae, declina. Se vuelve una ciudad, unas aldeas, unos ranchos, unos pueblos, digo sin menospreciar por la palabra, pero caen pues, de ser una megaciudad, caen a ser aldeas decaídas, vienen a ser aldeas viles y vienen a ser pueblos menospreciados. El Señor sabía que venía esto, por la dureza de su corazón. Y esto no es lo peor. No es lo peor. Les decía, eran ciudades muy privilegiadas. Representaban, ¿verdad? El poderío. Muchos privilegios. Fíjese, uno de los privilegios es que en una de estas ciudades más de 3 apóstoles fueron llamados. En Corazín y en Betsaida, más de 3 apóstoles fueron llamados por el Señor Jesucristo para servir junto con Él. Fueron ciudades muy predicadas, fueron ciudades donde más milagros se operaron por Jesús. Muchos privilegios. Imagínense todo el potencial que pudo haber tenido estas 2 ciudades. Representaban, ¿verdad?, para el evangelio que se regara como pólvora. Podrían representar eso. Una ciudad muy grande, muy grande, donde el evangelio pudiera correr como esa pólvora explosiva y que cause unos efectos tremendos en los corazones de aquellos hombres tan duros. Era un potencial tremendo el que tenían. Se podían haber fundado cientos de iglesias.
muchas iglesias, miles quizás, para que surgieran, ¿verdad?, ministros del Evangelio de Cristo. Misioneros, evangelistas, misioneros que fueran a África, misioneros que fueran a Asia, misioneros que fueran a Europa, el mundo antiguo de aquellos tiempos. Muchos de ellos fueron, ¿verdad?, difundidos por Pablo, por Pedro y por algunos otros apóstoles que se difundieron el Evangelio. Pero hermanos, pudieron haber habido más discípulos, seguidores de los apóstoles y de Cristo, para que difundieran el Evangelio allí y afuera. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que había mucho potencial, muchos privilegios, pero solamente solamente sus oídos escucharon el mensaje, pero lo rechazaron, no quisieron arrepentirse, no quisieron creer. ¿Usted no se ha puesto a pensar? ¿Usted no se ha puesto a reflexionar? Es más, lo vamos a hacer, y no quiero manipularles. No es psicología, porque es lo que menos tengo. Pero sí lo invito a que reflexione. Sí lo invito a que usted medite en lo que le voy a comentar. Usted tiene muchos privilegios, hermano. Usted que me está escuchando, amigo, hermano, familia, hermano en Cristo. Usted tiene muchos privilegios donde usted vive. Y más los que estamos aquí cerca de la frontera, ¿verdad? Muchos privilegios. Usted goza de muchos privilegios que le otorga la ciudadanía, que le otorga la ciudad. Pero sobre todo, usted tiene muchos privilegios como hijo de Dios, por parte de Cristo. Como hijos de Dios tenemos un sinfín de privilegios. Pero ya hablando como ciudadanos, tenemos la libertad. Nuestro gobierno hasta ahorita no ha prohibido el mensaje de las iglesias, el mensaje de Cristo. Mientras no afecte a terceros, obviamente. Mientras no haya delitos, como lo ha habido. Tenemos la libertad, hermanos, para escuchar y para predicar. Escúchelo. Y lo podemos hacer por muchos medios. Si usted quiere tener un carro de sonido que ya no se usa, ¿verdad?, y predicar la palabra, lo puede hacer con un permiso. Estamos ahorita transmitiendo a través del internet, no se nos niega. Usted puede imprimir mensajes, ¿verdad?, y repartirlos en forma de volantes. Usted tiene el privilegio y la libertad para expandir el Evangelio como no tiene usted idea. Usted puede usar la creatividad, ese es otro recurso que usted tiene. Usted tiene muchos privilegios, pero sobre todo usted tiene el privilegio de ser hijo de Dios y haber sido lavado en la sangre de Cristo y que su mentalidad haya cambiado para bien. Así es de que tenemos que echar mano de los privilegios, de los recursos que tenemos. Usted tiene que experimentar cambios. De hecho, estamos experimentando cambios. Usted tiene que seguir experimentando cambios, pero sobre todo tiene que experimentar la gracia salvífica de Cristo. Usted tiene que experimentar esa gracia, ese favor que Dios le ha dado. Usted tiene que experimentar la misericordia que Dios ha tenido de esta ciudad donde usted está y la misericordia que ha tenido para con usted. Usted tiene que experimentar la piedad de Dios cuando usted ha sido sanado su cuerpo y su alma. Y cuando usted ha visto la sanidad en su alrededor para las personas que usted ama. Usted ha sido testigo y usted tiene experiencia en las obras de Cristo. Entonces, aseméjese un poquito, reflexione un poquito en todo lo que Dios ha traído a usted en beneficios. Y me puedo quedar muy corto. Un sinfín. Pudiéramos estar aquí toda la tarde, toda la noche, todos los días mencionando la misericordia, la gracia de Dios para nosotros todos los días de nuestra existencia. Muchos privilegios. Usted vive en una ciudad con muchas oportunidades comerciales.
Una ciudad donde, bendito Dios, hay mucho trabajo. Ya quisieran otras ciudades las oportunidades que hay aquí. Insisto, una ciudad con casi 4 millones de habitantes. Pero también, hermanos, concluimos, una ciudad dura. Lo vuelvo a repetir. Una ciudad, hermanos, dura para recibir las palabras. Una ciudad con corazones. Claro, hay sus excepciones. Usted es una excepción. Usted es una excepción. Pero personas muy duras, con corazones muy insensibles. Cuando tenemos beneficios, ¿verdad? Y tenemos beneficios más que otros. Y aún así no aprendemos a bien usarlos. A bien usar los beneficios que usted tiene. Usted, hermano, tarde o temprano va a poder tener el beneficio de volverse a congregar. Tarde o temprano va a tener el beneficio, hermanos, de poderse abrazar, de poder salir, ¿verdad? Y desplayarse y disfrutar de lo que Dios nos da. Otras personas ya no lo están contando. Otras personas ya no están aquí en este mundo. Se acabaron sus privilegios. Todos. Usted sigue con vida. Usted es un ganador. Aproveche la vida que Dios le ha prestado. Aproveche la salud que usted tiene. Los jóvenes, aprovechen. Benefíciense de esa juventud, de esa fuerza, de ese ímpetu. Estudien, prepárense. Porque vienen más ayes. Más ayes. Los ancianos, sigan orando, sigan intercediendo, sigan dando consejos a los jóvenes. Los matrimonios, forjando mejores personas, forjando a sus hijos. Hermanos, tenemos un potencial y no lo vemos. A veces lo rechazamos. Podemos correr, hermanos, al tener todos estos privilegios que la ciudad nos da y quizás privilegios que recibimos del Señor. ¿Sabe? Hay riesgos. Hay riesgos. La semana pasada hablábamos sobre la arrogancia, sobre la falta de humildad de muchos y un pecado también terrible. Podemos caer, hermanos, en la autosuficiencia, lo decíamos, ¿verdad? Podemos correr el riesgo de ser intolerantes, podemos correr el riesgo de ser arrogantes, autosuficientes, como aquella iglesia, ¿verdad? En los primeros capítulos de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea. Lea, del 1 al 3. Capítulo 2, sobre todo. Que cayó en arrogancia, que cayó en autosuficiencia. Recursos mal utilizados. Todos estos privilegios, hermanos, todo el privilegio que mencioné y que usted ya reflexionó en los privilegios que usted tiene, concluimos el mensaje con esto. Si no son consagrados, si todos esos privilegios y todas esas bendiciones, esas benevolencias y esas gracias de Dios para usted, si no son consagrados para Cristo, para la obra de Cristo, hermanos, van a servir como esa leña que está seca, ¿verdad? Como esa grama que está seca, esa leña que nada más sirve para ser echada en el fuego. Y en ese fuego que es consumidor. Para eso sirve nada más. Frutos que no son dignos de arrepentimiento. Tenemos que proyectarnos. Véase. A veces de broma, de risa decimos, ya me vi allá, ¿verdad? Ya me vi sentado en una silla, esas un sillón de playa, tomando el sol, con un coco por un lado. Ya me vi en mis vacaciones. Yo voy a irme de vacaciones en cuanto termine la pandemia, decimos algunos, ¿no? Yo voy a irme, según mis recursos, voy a ir a tal parte. Ya me vi.
Bueno, así como usted se está proyectando, así como si usted está deseando muchas cosas cuando termine todo esto, proyéctese, pero conságrese, entréguese y que el Señor le santifique, nos santifique, nos proyecte, hermanos, para la obra, para utilizar todos esos dones, todos esos recursos que nos ha dado, todas esas habilidades que nos ha dado para su obra, para que el Evangelio corra por el mundo. Dios puede hacerlo solo. Él tiene ese poder, pero quiere que tú y yo vayamos. Él tiene todos los dones, Él los da, pero Él quiere dártelos. Y quiere que eches mano de las habilidades que tienes y los privilegios que tienes. Muchos podrán tener recursos económicos. Echa mano de ellos. Muchos tienen talentos y habilidades. Echa mano de ellas, el que sea. Muchos, y todos más bien, todo cristiano tiene dones. Algunos más que otros, pero todos debemos de tener por lo menos uno. Conságralos a Cristo. Lo que te quede. Si tienes un solo riñón, conságralo a Cristo. Si tu hígado te está fallando y solamente tienes un pedacito sano, conságralo a Cristo. Si de tus ojos puedes ver el 50%, entrégalo a Cristo. Si tus fuerzas dan para 10 años más de vida, entrega esos 10 años a Cristo, al Evangelio, al ministerio, a la labor, al servicio. No solamente predicando, sirviendo, gozándote con los que se gozan. Pero todos podemos servir a Dios con humildad, sabiendo para quién lo hacemos. Estas dos ciudades perdieron. Fueron, pues no sé si consumidas, pero fueron degradadas. Fueron comparadas con Sodoma y Gomorra. Hermanos, que no te vayan a comparar con una ciudad donde imperaba el pecado, la homosexualidad, la sodomía, por no decir más cosas. Que no te compare. Entréguense a Cristo los que no se han entregado. ¿Ya escucharon? Hoy escucharon. Ahora sean obedientes. Seamos obedientes a la palabra. Hermanos, entre más subimos, entre más arriba volamos, es más profundo el abismo. Entre más pecamos, más dura va a ser la caída, hermanos. Entre más subamos, el dolor, la caída, la muerte va a ser tremenda. La ira de Dios, hermanos, se está desatando. Y yo no quiero estar en aquellos que se quedan. Yo quiero estar en aquellos que se van con el Señor. Y tú también quieres eso. Echa mano, pues, de la palabra. Aquellos que menosprecian a Cristo. Aquellos que menosprecian el Evangelio. Y el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo. Y todavía lo pisotean, hermanos. Porque hay personas que no solamente rechazan. Hay personas que pisotean el mensaje. Pues más se está agravando esa ira de Dios. Dios los bendiga. Dios nos bendiga. Dios nos halle puros. Nos halle, hermanos, ocupados. Dios nos halle ocupados. Que la gracia del Señor sea con usted. Que la gracia del Señor sea con nosotros. Dios les bendiga. Padre, gracias. En esta tarde, Señor, estamos contentos, estamos agradecidos por todos los privilegios que nos diste, nos das y que seguramente seguirás dándonos, Señor, hasta que estemos en tu presencia. Señor, algo tan simple, pero que no podemos, Señor, prescindir de él, el oxígeno. Muchos hoy, Señor, están muriendo en camas de hospitales, con tubos de asistencia, Señor, para respiración. No pueden hacerlo naturalmente. Muchos, Señor, sus ojos no pueden ser abiertos. Muchos, Señor, están anhelando, Señor, la vida pasada.
una oportunidad para volver, Señor, a vivir de una manera diferente. Nosotros, Señor, tenemos el privilegio de poder respirar. Tenemos el privilegio de no pisar un hospital, Señor. Tenemos el privilegio de que tú, Señor, nos envías nuestro alimento diario. Señor, gracias porque lo haces tan precioso, tan bondadoso, Señor, tan misericordioso. Recuerdo al profeta Elías, Señor, cuando había hambruna, cuando no llovía en la ciudad y tú le enviaste a través de unos cuervos alimento y lo alimentabas todos los días hasta que el río, el arroyo se secó, Señor, y lo enviaste a otro lugar para ser de bendición. Te ruego, Señor, que si se secan los ríos y los cuervos se van y no vuelven a traer alimento, Señor, te ruego que nos lleves, Señor, que aprovechemos la situación, buena o mala, y que nos lleves y que podamos ser, Señor, agradecidos y además responsables, obedientes, para seguir haciendo la obra que tú nos encomiendas, en las buenas y en las malas. Gracias por los privilegios, gracias por los beneficios, pero sobre todo gracias por tu Hijo amado Jesucristo, que en estos momentos, Señor, sigue haciendo el trabajo. Señor, sigue regenerando, sigue restaurando, sigue lavando, Señor, con su bendita y preciosa sangre aquellos corazones pecadores y que no merecen misericordia, pero que tú lo haces a través de él. Gracias te doy, Señor, en esta mañana, y te pido por mis hermanos, te pido por aquellos que están escuchando, que hagas, Señor, reflexionar con tu palabra. Te doy la honra y te doy la gloria, porque solamente tú eres digno de recibirla. Amén y amén. Dios les bendiga. Si Dios nos da vida, si Dios permite, el próximo jueves estaremos transmitiendo a partir de las 7 de la tarde. Así es de que estén al pendiente. Dios les bendiga.